Mi familia me hizo sentir invisible durante la ceremonia, hasta que el DJ anunció: este próximo baile está dedicado a quien hizo todo esto posible, la abuela olvidada. Me levanté. Y todos se quedaron helados. Nunca imaginé que el silencio de una familia pudiera doler más que los gritos. Pero ahí estaba yo, sentada sola en una mesa al fondo del salón, como una figura decorativa olvidada. La boda de mi nieta, la primera de la familia, debería haber sido motivo de orgullo, de alegría, pero para mí, solo fue la confirmación de una verdad que me había negado a aceptar durante años: me habían borrado. Mi familia siempre fue un nudo apretado, lleno de hilos tensos y sin desenredar. No éramos perfectos, pero yo creía que el amor bastaba. Lo di todo por mis hijos. Me quedé sin pareja joven, con 3 bocas que alimentar y una montaña de cuentas sin pagar. Trabajé de sol a sol limpiando casas, cuidando niños ajenos, vendiendo comidas. Fui madre, padre, enfermera, maestra. Nunca pedí nada a cambio, pero en el fondo, esperaba algo: respeto. Gratitud. Amor verdadero. Los años pasaron, y mis hijos crecieron. Cada uno tomó su rumbo y con el tiempo comenzaron a mostrarme una versión distinta del cariño. Una más superficial, medida por conveniencia. Me llamaban cuando necesitaban dinero, o cuando querían que cuidara a los nietos por unas horas. Pero en los cumpleaños importantes, en las decisiones familiares, yo no era parte del círculo. Solo era útil cuando les convenía. Y yo, por costumbre o por miedo, lo permitía. Mi hija del medio, Mariana, fue siempre la más ambiciosa. Desde adolescente dejó claro que quería algo mejor que la vida que yo había tenido. Se avergonzaba de mis ropas sencillas, de mi acento de barrio, de mis manos manchadas por el trabajo. Se fue a estudiar medicina y nunca volvió igual. En sus ojos, yo era una pieza del pasado que debía mantenerse a distancia. Aún así, cuando nació su hija, Sofía, yo estuve ahí. Le cambié pañales, la llevé al médico, le enseñé a leer. Ella solía abrazarme fuerte y decirme que yo era su segunda mamá. Fue el único vínculo que me hacía sentir viva. Por eso, cuando Mariana me dijo que Sofía se casaba, sentí emoción. Pensé ingenuamente que ese día iba a ser parte de algo. Que me pedirían leer unas palabras, que me incluirían en los preparativos. Me equivoqué. Recibí la invitación por correo electrónico, sin llamada previa, sin una nota escrita a mano. No tenía foto de Sofía ni palabras cálidas, solo los datos del evento y un: esperamos contar con tu presencia. Le escribí a Mariana para preguntarle si necesitaban ayuda con algo, si podía contribuir, si quería que hiciera empanadas para la previa. No me respondió. El día de la boda, llegué temprano, como siempre hago. Me vestí con mi mejor vestido azul, el que usé para el bautismo de mi nieto menor. Llevaba un regalo envuelto con esmero. Un álbum de fotos hecho a mano, lleno de recuerdos que compartí con Sofía desde que era bebé. Nadie me esperaba en la entrada. Nadie me saludó con entusiasmo. Me asignaron una mesa en el rincón más lejano del salón, cerca de la cocina. Desde ahí apenas podía ver la pista de baile. No había cartel con mi nombre, ni flores, ni compañía. Solo 2 sillas vacías y un centro de mesa sin vela. Pasé los primeros 30 minutos mirando a la gente pasar frente a mí sin notar mi presencia. A veces me preguntaba si estaba soñando. O si, de verdad, me había vuelto invisible. Durante la ceremonia, el juez mencionó a los padres del novio, a los padrinos, a los amigos de la infancia, pero no dijo una sola palabra sobre los abuelos. Mucho menos sobre mí. Mariana no vino a saludarme. Sofía me miró una sola vez, fugazmente, y sonrió de compromiso. Esa sonrisa fue peor que el olvido. La comida llegó tarde a mi mesa, y cuando pregunté si podía cambiar el vino por agua, el camarero me dijo que no estaba autorizado. Mientras todos brindaban por la unión de las familias, yo masticaba soledad. Nadie se acercó a preguntarme cómo estaba. Nadie me pidió una foto. Ni siquiera una despedida decente. En ese rincón oscuro del salón, algo dentro de mí comenzó a apagarse. Un resentimiento callado, hondo, que venía acumulando desde hacía años. Me sentí usada. Relegada. Como si todos los sacrificios que hice fueran invisibles, como si mi historia no mereciera ser contada. Como si ya no importara.
Y fue en medio de ese silencio cuando el DJ pidió la atención de todos y anunció: este próximo baile está dedicado a quien hizo todo esto posible, la abuela olvidada. Que el mundo se detuvo. Todos voltearon. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, decidí levantarme. No fue una traición rápida, de esas que estallan de un momento a otro. Fue lenta, casi silenciosa. Una erosión constante de amor y respeto que yo me negaba a ver, hasta que fue imposible seguir fingiendo. Después del famoso baile de la abuela olvidada, creí, o quise creer, que algo había cambiado. Que tal vez esa pequeña exposición pública bastaría para remover conciencias. Que alguien, al menos uno de ellos, vendría a decirme: perdón, no debimos tratarte así. Pero no. Lo que vino después fue peor que la indiferencia, el silencio culposo. La negación. Al día siguiente Mariana me llamó. No para disculparse, sino para reclamarme. Su voz era gélida, casi mecánica. Me acusó de hacer una escena, de aprovechar un momento que no era tuyo. Me dijo que la boda era de Sofía y que no debía haber aceptado ese baile ridículo. Yo no entendía. ¿Cómo podía molestarles un simple reconocimiento? ¿Qué clase de resentimiento ocultaban que ni una palabra amable podía salir sin que se volviera un ataque? No podía soportar no ser el centro, ¿verdad, mamá? Me dijo con ese tono venenoso que usaba cuando quería herirme. Ahí lo entendí. No se trataba solo del olvido. Se trataba de una reescritura de la historia. Durante años, ellas habían aprendido a contar una versión de sus vidas donde yo era una figura funcional, pero no esencial. Y esa noche en ese salón, frente a esa audiencia, alguien les recordó que sin mí, nada de eso hubiera existido. Eso las enfrentó a una verdad incómoda. Y me lo hicieron pagar. Pero el golpe más duro no fue esa llamada. Fue lo que descubrí días después. Fui al banco a retirar un poco de dinero para pagar unas reparaciones en casa. Al revisar mis cuentas, noté un retiro grande e inusual. No lo reconocía. Pedí el detalle y vi un nombre familiar: Sofía. Resulta que meses antes de la boda, Mariana había convencido a mi nieta de que para no molestar a la abuela con préstamos, sería mejor usar la cuenta conjunta que aún compartíamos desde cuando ella estudiaba. Nunca la había cerrado por nostalgia, por confianza. Con ese dinero que yo había ahorrado durante años, dejando de ir al médico, recortando en comida, reparando mis zapatos con cinta, pagaron parte del salón y del vestido. Y ni siquiera tuvieron la decencia de pedírmelo. De mencionarlo. De agradecerlo. Me senté en una banca frente al banco y lloré. No de rabia. De tristeza. Lloré por todas las veces que me dije: solo están ocupados. Por cada Navidad en la que cociné para 20 personas y comí sola en la cocina. Por cada vez que me tragaba las lágrimas cuando Mariana me hablaba con desprecio. Por cada llamada que solo llegaba cuando necesitaban algo. Lloré porque en el fondo sabía que esa traición no era nueva. Solo era la culminación lógica de una historia escrita a mis espaldas. Esa noche no pude dormir. Abrí el álbum que les había regalado a Sofía y a su esposo. Lo había hecho con tanto cariño. Con mis manos artríticas recorté cada foto, escribí cada pie de imagen. Y ellas, las protagonistas, sabían que me usaban. Que se beneficiaban de mí sin siquiera verme. Ya no era solo cuestión de dolor. Era humillación. Era despojo. Me habían convertido en una sombra útil, una figura de respaldo, una cuenta bancaria sin rostro. Me habían traicionado, no con un arma, sino con la indiferencia. Con la facilidad de quitarme lo mío y después culparme por sentirme herida. Guardé el álbum en una caja, junto con cartas antiguas, dibujos de infancia de mis hijos, y recortes de periódico donde aparecían sus logros. Los miré uno por uno. Y por primera vez, me pregunté si realmente valía la pena seguir guardando esos recuerdos. O si ya era tiempo de empezar a guardar algo más importante, mi dignidad. Fue entonces cuando supe que algo dentro de mí había cambiado. Y que no había vuelta atrás. Hay un momento pequeño, aparentemente insignificante, en el que algo se rompe. No con un estruendo, sino con un susurro. Como una cuerda que lleva años tensándose hasta que, sin previo aviso, cede. Para mí, ese momento llegó una semana después de la boda,
cuando Mariana me llamó para pedirme un favor. ¿Podés cuidar a los mellizos el sábado?, preguntó como si nada hubiera pasado. ¿El sábado?, respondí conteniendo la respiración. Sí, Sofía y Martín van a pasar el fin de semana en la sierra. Quieren descansar después de la boda. Y yo tengo guardia en el hospital. Así, sin disculpas, sin una sola palabra sobre la boda, ni el baile, ni el dinero. Como si no hubiera vacío alguno entre nosotras. Como si yo no estuviera llorando por las noches. No, Mariana. No puedo, dije con una firmeza que no me conocía. Del otro lado hubo silencio. Largo. Incómodo. ¿Cómo que no podés? ¿Estás enferma?, insistió confundida. No. Simplemente no puedo. O mejor dicho, no quiero. Ahí fue cuando su tono cambió. La incredulidad dio paso al enojo. ¿Qué te pasa ahora? ¿Es por lo de la boda? ¿Otra vez te estás haciendo la víctima? No le respondí de inmediato. Caminé hasta la ventana, observé los árboles quietos en la calle, el cielo sin nubes, y dije, casi en susurros: no soy una víctima, Mariana. Soy una mujer que está cansada de ser invisible. De ser útil y descartable. De ser la abuela que limpia, cuida, da dinero, pero nunca es invitada al centro de la mesa. ¿Sabes qué pasa? Me usaron. Y no voy a permitirlo más. El teléfono quedó mudo. Por fin colgó. Y yo me quedé temblando. No de miedo, sino de vértigo. De estar pisando por primera vez en décadas el terreno de mis propios límites. Esa noche saqué una libreta vieja donde solía anotar mis gastos. Al fondo encontré una frase escrita en tinta azul, probablemente de un día cualquiera: darlo todo por amor no debería significar quedarse sin nada. La había leído en una revista, y me pareció cierta. Pero en ese momento me golpeó como una verdad olvidada. Cuidé de todos. Me olvidé de mí. Nunca viajé. Nunca descansé. Nunca dije que no. Y ellos crecieron pensando que ese amor era inagotable. Que yo siempre iba a estar. Pues no. Ya no. El punto de quiebre no fue la traición. Fue el silencio posterior. Fue comprobar que incluso después de herirme, esperaban que siguiera disponible. Que no me veían. No como persona. No como madre. No como mujer. Al día siguiente cancelé la cuenta bancaria conjunta. Cerré el acceso. Guardé los papeles y los puse en un sobre. Llamé al abogado que había conocido en un taller del centro de adultos mayores y le pedí que revisara mi testamento. Hice ajustes. Grandes ajustes. Después fui al salón donde se había hecho la boda. Pedí hablar con el gerente y le pagué una copia del contrato que se había firmado. Quería tener todo por escrito. Saber exactamente cuánto de mi dinero habían usado sin consultarme. Lo confirmé. Mariana lo sabía. Y aún así lo permitió. Salí de allí con la frente en alto. Y decidí que esa sería la última vez que alguien tomaba decisiones por mí sin mi permiso. Por primera vez en mucho tiempo volví a mirarme al espejo y me vi. No como la madre abnegada, ni como la abuela sacrificada, sino como la mujer que había sobrevivido a todo. A la pobreza, al abandono, al desprecio. Y seguía de pie. Quizá ese fuera mi mayor acto de amor propio: no gritar, no vengarme, no maldecir. Solo decir: hasta acá. Basta. Y entonces lo supe. La historia no había terminado. Apenas estaba por comenzar. Pasaron días. Semanas. No hubo llamadas. Ni mensajes. El silencio entre Mariana y yo se volvió una muralla de hielo que por primera vez no me apresuré a derretir. Me dediqué a mí. Fui a caminar cada mañana. Empecé un taller de cerámica. Hasta me anoté en clases de tango en el centro cultural. Y sin embargo, por dentro, algo aún ardía. No podía avanzar sin decir mi verdad. Un sábado cualquiera, llamé a Mariana. Contestó al tercer tono. Su voz sonaba seca, tensa. Hola, mamá.
¿Estás en casa? Pregunté sin rodeos. Sí. ¿Por qué? Voy para allá. No esperé su respuesta. Tomé el colectivo con las manos sudadas. No por miedo, sino por la certeza de que esta vez no me iba a callar. Cuando llegué, los mellizos jugaban en el jardín. Mariana me abrió la puerta con cara de sorpresa y cierto cansancio. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Necesito hablar con vos. Sin los chicos. ¿Podemos? Ella asintió. Caminamos a la cocina. Se sentó frente a mí con los brazos cruzados. El aire estaba cargado, espeso. Respiré hondo. Y empecé. Durante años pensé que estaba haciendo lo correcto. Callándome. Cuidando. Ayudando. No quería ser una carga. Ni molestar. Pero en la boda, me di cuenta de algo que venía sintiendo hace tiempo. Me dejaron de ver como persona. Ella frunció el ceño. Otra vez con eso. Mamá, te invité. Estuviste. ¿Qué más querías? ¿Qué más quería? Repetí, casi con risa amarga. Que me miraras a los ojos. Que no me sentaras sola, como si fuera una extraña. Que dijeras gracias. Que no usaras mi dinero como si fuera tuyo. Eso quería. Mariana bajó la mirada, incómoda. Pero no dijo nada. Continué. Yo pagué esa boda. No para que me agradecieran con aplausos, sino porque creí que era un acto de amor. Pero el amor no se trata solo de dar. También de respeto. Y lo que hicieron, fue una traición. No solo vos, también Sofía. ¿Sabes lo que duele que tu nieta no te mencione en su discurso? Que su padre, ese que nunca estuvo, se siente a su lado, mientras yo, era solo parte del decorado. Mariana tragó saliva. Yo vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Pero no me detuve. Yo estuve. Siempre. Cuando se enfermó de chica, cuando se rompió el corazón por primera vez, cuando vos no sabías cómo seguir adelante. Yo estuve. Y sin embargo, cuando más esperaba que me miraran con gratitud, me trataron como una sombra. Mariana se levantó de la silla y empezó a caminar de un lado al otro. No fue así, mamá, fue todo un caos. Había tantos invitados, tantas cosas que organizar. Nadie quiso herirte. Pero lo hicieron. Porque no es lo que dicen, es lo que no dicen. No es el lugar donde me sentaron, es que ni una sola vez me buscaron con la mirada. Nadie me vio. Y eso fue peor que cualquier palabra. Se hizo un silencio largo. Ella se apoyó contra la pared con los ojos enrojecidos. No sabía que estabas tan dolida, pensé que exagerabas. Que era parte de cómo sos. Siempre tan dramática. No soy dramática. Soy una mujer que se cansó de callar para evitar incomodar. Y, ¿sabes qué? Ya no me da culpa. Si decir mi verdad te incomoda, entonces era necesario que la dijera. Mariana se acercó y se sentó otra vez. Esta vez con las manos abiertas sobre la mesa. Tenés razón. No supe cuidarte como merecías. Me acostumbré tanto a que estuvieras siempre, que dejé de ver cuánto te costaba. Perdón. Sentí que una parte de mí se aflojaba. Pero otra seguía firme. Porque aunque sus palabras eran sinceras, el daño ya estaba hecho. Lo que seguía no era perdonar y volver a lo mismo. Era otra cosa. Te agradezco que lo digas. Pero el perdón no significa volver atrás. No voy a ser la misma. No quiero. Voy a poner límites. Por mi bien. No voy a cuidar a los chicos cada vez que se te complique. No voy a financiar más decisiones en las que no tengo voz. Y si no soy bienvenida con dignidad, no estaré. Ella asintió lentamente. No discutió. Lo entiendo. Aunque me duela, lo entiendo. Me levanté. Caminé hacia la puerta. Mariana me siguió. ¿Podés venir mañana a ver a los mellizos? Te extrañan. Puedo pasar un rato. Pero no a cuidarlos.
A compartir. Nos abrazamos. Fue breve. Pero distinto. No un abrazo automático, sino uno cargado de algo nuevo, reconocimiento. Al salir, el aire era más fresco. Caminé despacio, sintiendo que había cruzado una línea invisible. La del miedo al coraje. La del silencio a la verdad. La del deber al amor propio. Por primera vez, mi voz no tembló. Y aunque doliera, se sintió bien. Los días siguientes a la conversación con Mariana fueron extraños. Como si el aire en mi casa tuviera otra densidad. No era alivio todavía, pero sí un espacio nuevo. Uno en el que mi voz, por fin, tenía eco. Me senté con una libreta y escribí, ¿qué estoy dispuesta a tolerar? Que ya no más. Me costó más de lo que pensé. Durante años mi vida giró en torno a lo que necesitaban los demás. Yo era la que siempre está, la que ayuda sin que se lo pidan, la que no se queja. Había construido mi identidad sobre la disponibilidad. Pero esa disponibilidad me vació. Me convirtió en invisible incluso para quienes más amaba. El primer límite fue concreto, le dije a Mariana que ya no cuidaría a los mellizos en horarios laborales. Que podían contar conmigo para momentos especiales, pero que no iba a seguir asumiendo una responsabilidad que le correspondía a ella. ¿Ni siquiera los lunes? Me preguntó como quien intenta negociar con la antigua versión de mí. Ni los lunes, respondí. Quiero tener tiempo para mí. Para vivir mi vida, no solo sostener la tuya. No discutió. Pero su silencio fue pesado. Como si cada límite que ponía le arrancara una parte del control que creía tener sobre mí. El segundo fue más emocional, le pedí que si necesitaba algo, lo expresara con claridad. Que no insinuara, no manipulara, no usara la culpa como moneda. Y sobre todo que respetara mi no. Un no sin explicaciones, sin justificaciones. Solo un no. La primera prueba llegó rápido. Me llamó un viernes a las 6 de la tarde. Mamá, me cancelaron la niñera. ¿Podés venir? Miré el teléfono. Lo pensé. Y dije. Hoy no. Tengo clase de cerámica. Empezamos un proyecto nuevo y no quiero faltar. Silencio. Luego un suspiro cargado. Entiendo. Y cortó. Sentí la culpa reptar por mi estómago. Quería volver a llamar. Decirle que sí. Que cancelaría todo como siempre. Pero me forcé a quedarme quieta. A sostener mi decisión. Esa fue la parte más difícil, mantenerme firme cuando nadie celebraba mis límites. Cuando no había aplausos. Solo incomodidad. Pero con el tiempo algo cambió. Mariana empezó a organizarse mejor. A buscar otras opciones. A dejar de asumir que yo estaría disponible por reflejo. Y en ese nuevo espacio, empezamos a hablarnos con más claridad. Menos desde la necesidad, más desde el deseo genuino de compartir. Establecer límites no fue un acto de rebeldía. Fue un acto de amor propio. Y también de amor hacia ella. Porque al ponerle fin a esa dinámica donde yo me anulaba para sostenerla, le di la oportunidad de crecer por sí misma. Empecé a decir no sin culpa. A elegir dónde quería estar. ¿Con quién? A rescatarme del fondo de la lista de prioridades que yo misma había escrito. Los límites no alejaron a mi familia. Lo que alejaron fue la dinámica que me dolía. Y eso, aunque al principio doliera, fue sanador. Por primera vez sentí que podía habitar mi vida. No solo prestarla. Hubo un momento días después de haber fijado los primeros límites, en que me senté en la sala, sola, con la taza de té humeante entre las manos, y me pregunté en voz alta, ¿y ahora qué soy, si ya no soy la que se sacrifica por todos? Fue una pregunta difícil. Porque por años mi valor pareció estar atado a cuanto aguantaba. ¿A cuánt? Pero en esa calma nueva, empecé a descubrir otra forma de existir. Una menos ruidosa pero más honesta. Y entendí que no estaba perdiendo a mi familia. Estaba dejando de traicionarme para pertenecer. El verdadero quiebre llegó cuando me invitaron a una comida familiar organizada por Mariana.
Era un almuerzo informal, de esos donde todo parece armonioso hasta que alguien lanza un comentario pasivo-agresivo envuelto en una sonrisa. Dudé si ir. Lo pensé mucho. Volver a esa mesa significaba ceder. Significaba dejar atrás el poco terreno que había ganado. Pero no. Me di cuenta de que elegir la paz no es evitar el conflicto a toda costa, ni alejarse del mundo. Elegir la paz es saber dónde puedo estar sin romperme. Es saber entrar, pero también saber salir. Saber decir, hasta aquí llego, esto no lo cargo más. Fui. Me senté tranquila. Con los ojos abiertos. Observando. Sin ganas de complacer, pero tampoco de confrontar. Solo con la voluntad de habitar ese momento sin traicionarme. Cuando Mariana comentó medio en broma, que ahora mamá tiene vida propia, ya no nos cuida nunca, sentí la punzada habitual. Esa que solía empujarme a justificarme, a excusarme, a tratar de suavizar mi derecho a tener tiempo. Pero esa vez respiré hondo y sonreí. Sí. Y me está haciendo bien. No se rió. Pero tampoco replicó. Y por dentro, algo se acomodó. Poco a poco, empecé a dejar de asistir a los eventos por compromiso. A no responder mensajes fuera de horario. A cancelar planes cuando mi cuerpo me pedía descanso. No por capricho. Por autocuidado. Mi paz empezó a construirse en decisiones pequeñas. Apagar el teléfono en la noche, dejar de justificarme, no cargar con lo que no me corresponde. Al principio me sentía egoísta. Pero luego entendí que la obligación no es amor. Que el amor real respeta los límites. Que uno no debería ganarse su lugar en una familia a costa de sí mismo. Hoy entiendo que no se trata de romper lazos, sino de transformarlos. De dejar de sostener vínculos que pesan y empezar a construir los que nutren. Elegí la paz. No una paz pasiva de resignación, sino una activa, la que se defiende. La que se cultiva cada día como un jardín que merece sol, agua y espacio. Y aunque a veces duela, aunque la soledad se asome en los rincones de mis decisiones, prefiero esta versión de mí, la que se elige, la que no se traiciona, la que aprendió que la paz no se hereda, se conquista. No voy a mentir, después de todo, hubo días en los que dudé. Días en los que me sentí cruel por alejarme. Días en los que extrañé lo que creí que teníamos. Porque incluso en las dinámicas más tóxicas, hay momentos que uno atesora, y dejar atrás a las personas también significa dejar atrás ciertas memorias. Pero con el tiempo, algo cambió. Primero fue el silencio. Ese que antes me parecía tan incómodo. En los almuerzos de domingo que ya no frecuento, en los mensajes que ya no llegan con la misma intensidad. Pero ese silencio empezó a sonar distinto, como espacio. Como libertad. Como un respiro hondo después de años conteniendo la respiración. Aprendí que sanar no siempre se siente bien al principio. A veces se siente como una amputación, corta, sangra, duele. Pero luego te das cuenta de que la herida empieza a cerrarse. Que el dolor ya no te domina. Que caminas más ligera. Mis relaciones cambiaron. No solo con mi familia, sino conmigo misma. Empecé a conocerme sin el rol que durante tanto tiempo me definió, la madre sacrificada, la esposa que aguanta, la hija que se calla. Y en ese redescubrimiento florecieron partes de mí que creía marchitas. Me atreví a tomar una clase de cerámica. Me volví amiga de una vecina con la que nunca había pasado de un saludo. Empecé a escribir en un cuaderno todas las cosas que siento, sin miedo a que nadie las lea. Me encontré con mi propia voz, esa que tantas veces enterré para no incomodar a otros. ¿Y mi familia? Bueno. Algunos se distanciaron. Otros empezaron a acercarse de formas nuevas. Mi nieta, por ejemplo, me llamó semanas después de la boda para decirme, abuela, no me había dado cuenta de todo lo que hacías. Perdón. No lo dijo por cumplir. Se le quebró la voz. Y en ese momento supe que algo se había sembrado. Mi hija aún guarda silencio. Quizá por orgullo. O por no saber cómo volver sin desmontar todo lo que construyó sobre mí. Pero yo ya no espero. Ya no mendigo amor. El que venga, que sea sincero. El que no, que siga su camino.
Miro hacia atrás y veo a esa mujer que lloraba en silencio en su propia cocina mientras preparaba comida para los que la ignoraban. La veo con ternura. No me avergüenza haber sido ella. Hice lo que pude con lo que sabía. Pero ya no quiero volver ahí. Esa mujer necesitaba que alguien la defendiera. Y fui yo misma quien al fin se levantó por ella. Crecí. No porque todo haya salido bien, sino porque decidí dejar de vivir con miedo. Porque aprendí que amar no es tolerar humillaciones. Que el respeto no se ruega. Que poner límites no es venganza, es autocuidado. Hoy camino con más calma. Y aunque aún hay días de nostalgia, me acompaña una paz que antes no conocía. Una paz que no depende de que otros me aprueben. Una paz que construí yo misma, ladrillo a ladrillo, con cada no que antes no me atrevía a decir. A veces cuando estoy sola en el jardín y el viento mueve las hojas de los árboles, pienso en esa noche, en esa boda, en ese momento en que el DJ dijo: este próximo baile está dedicado a quien hizo todo esto posible, la abuela olvidada. Y yo, que había sido invisible para todos, me levanté. No por venganza. No por reconocimiento. Me levanté porque entendí que no tenía que seguir sentada donde ya no era bienvenida. Y desde entonces no me he vuelto a sentar en ningún lugar donde no se respete mi presencia.